Hoy vamos a ver las tres tipologías de sistema solar fotovoltaico que tenemos en el mercado, cuáles son sus ventajas y sus desventajas en 5 minutos. La imagen que ven aquí en la pantalla vamos a ver un video de la compañía SolarEdge que va a presentar, cómo funciona la tecnología de optimizadores, pero no, vamos a utilizar este video para poder hablar de las tres tipologías de paneles solares fotovoltaicos o de sistemas solares fotovoltaicos. Vamos a ver, hay tres tipos de tipologías. Tenemos la sistema centralizado, la de sistemas con optimizadores y sistemas con microinversores. Vamos a ver, la primera opción, que es la tradicional, se podría decir, de inversores centralizados, es aquella la que consiste en una unidad central de inversión, que es aquel inversor centralizado de alta potencia, que es el que vemos en la imagen. Y en este tipo de sistemas, los módulos solares están conectados en serie. Es decir, que vamos a tener una, dos o quizás tres líneas de módulos conectados en serie. Y lo que se consigue de esta forma es obtener circuitos con mucha tensión, puesto que cada vez que conectamos un panel en serie con otro, la tensión se suma, pero la corriente se mantiene. Es decir, que si tenemos 10 paneles conectados en serie de 40 voltios, en teoría tendríamos una línea saliendo de ese grupo de 400 voltios. Los sistemas tradicionales, como ya les comenté, tenemos podemos tener hasta múltiples líneas, y una de las ventajas que tiene principal es que es un sistema económico, es barato. Simplemente necesitamos los paneles, las conexiones entre estos paneles y luego una unidad central. Un sistema básico, sencillo y barato. Las desventajas, tiene unas cuantas. La primera y más importante, como estos paneles están conectados en serie, cualquier fallo, problema, error que haya en uno de los paneles de la serie se va a reflejar en el resto de módulos conectados en esa línea. ¿Por qué? Puesto que la desventaja de tener todas estas células en serie hace que cualquier error en cualquiera de las células o cualquier fallo de conexión en esa serie, la potencia se vea reducida drásticamente. Aquí en el video lo muestra muy claro. Vemos que en una situación aquí de ejemplo, vemos que todos los paneles están produciendo, digamos que al 97%. De repente viene un pajarito, se posa en uno de los módulos y la caída de producción no solo se refleja en ese módulo, sino que en todos los paneles de esa línea. También tenemos muchos limitantes de diseño, es decir, no podemos tener diferentes líneas con diferentes tensiones si esas líneas están conectadas entre ellas. También si tenemos una línea de paneles, todos esos paneles deben de tener la misma dirección y ángulo para no generar problemas de producción en esa línea. Es decir, si tenemos un panel en la línea, como ya les comenté, que está produciendo poco, porque a lo mejor los colocamos en la zona norte del techo y el resto de paneles los colocamos en la zona sur, todos esos paneles que instalemos en la zona sur se va a ver afectado por el panel que menos energía produzca, que es aquel que está en la zona norte. Por lo tanto, introduce unos limitantes de diseño a la hora de poder instalar estos sistemas centralizados. Otro de los problemas es que si hay algún problema con uno de los paneles de la línea, no podríamos identificarlo remotamente. Tendríamos que ir al lugar físico y medirlo en el techo, porque no podemos saber cuáles son los problemas por panel individual. Solamente podemos saber lo que está ocurriendo con el inversor centralizado. No sabemos lo que ocurre con cada panel, puesto que no hay una medición electrónica por módulo. Y aquí en el video les van explicando de que tiene que tener el mismo ángulo, la misma dirección y que no podemos utilizar diferentes áreas de techo si queremos mantener la producción óptima.
También otra de las desventajas es que al tener una tensión muy alta, pues es muchísimo más peligrosa la instalación. O sea, hay cualquier evento de fuego y hay que acceder a ese techo, esos módulos pues están generando una tensión muchísimo más alta, y al generar una tensión más alta, los arcos eléctricos son muchísimo más poderosos. Eso sin hablar de que la potencia y la corriente que genera es en corriente directa, es decir, una corriente directa que no varía con el tiempo, es decir, es una corriente que fluye en un solo sentido. Ese arco eléctrico producido por corriente directa es muchísimo más fuerte que un arco eléctrico producido por corriente alterna. En resumen, un fallo en un sistema centralizado se va a reflejar en un arco eléctrico y en problemas mucho más grandes, además que es mucho más peligroso. Aquí les dice, bueno, que no hay sistema de monitoreo, etc. Y es imposible identificar, pues, qué módulo está dando problemas. Luego, el otro sistema que se introduce es el sistema de microinversores. El sistema de microinversores coge un módulo centralizado, un inversor centralizado, y lo divide en múltiples pequeñitos inversores que se colocan, pues, ya sea por panel individual o por cada 2 o cada 3 paneles. Y lo que hace esto es la misma función que haría un inversor centralizado, pero esa conversión, en vez de estar centralizada, ahora está distribuida por cada módulo. Todos esos problemas que teníamos anteriormente de grupo ya desaparecen, puesto que si uno de los paneles tiene un problema, no repercute al resto de módulos que está conectado, puesto que ya los paneles no están conectados en serie, están conectados en paralelo, pero a través del inversor. Si hay cualquier problema, no solamente no afectará al resto, sino que además podrá ser identificado remotamente. También la producción se optimiza, puesto que no tenemos esos limitantes de diseño. Déjame mostrarle aquí que parece que cambió. No tenemos esos limitantes de diseño, es decir, podemos tener un panel en el norte, el otro en el sur, y la producción del panel del norte no va a afectar a la producción del panel del sur, y todos pueden estar conectados en la misma línea. Otra de las ventajas es que la corriente es en corriente alterna de baja tensión. En lugar de ser 400 o 600 voltios, estamos hablando de 240 voltios en corriente alterna. Una corriente mucho más segura. Bueno, y ahora el último de los ecosistemas, el último de las tipologías es el sistema de optimizadores, que es una mezcla de sistema centralizado y microinversores. Ok, ¿qué es un optimizador? Bueno, un optimizador es una versión, por decirlo así, que hace unas cuantas funciones del microinversor, pero no invierte la corriente, no hace la acción de invertir la corriente directa a corriente alterna, no hace esa funcionalidad, pero hace todas las demás funcionalidades. Es decir, proporciona protección. Si hay cualquier fallo de red, esa corriente inmediatamente se desconecta a nivel de módulo, es decir, esos cables que bajan del sistema solar al inversor centralizado no va a estar energizado, esos cables no van a estar energizados, es decir, protección, protege el sistema. Optimiza, por eso su nombre, optimizadores, optimiza la producción de cada panel individual. Cada panel ahora tendría su propio optimizador, que es este pequeñito dispositivo que ven aquí en la imagen, que lo que va a hacer básicamente es controlar la corriente y la tensión de ese panel particular para maximizar su punto de producción, pero va a mantener una salida en corriente directa. Y pues tiene otra de las ventajas es que estos paneles ya no están conectados en serie directamente. Sí están conectados en serie en el sentido de que la tensión se suma, pero no es una serie tan rigurosa como en el sistema tradicional de inversor centralizado. Estos optimizadores son capaces de regular la tensión de salida para proporcionar una tensión final de línea constante.
Es decir, 350 voltios, por ejemplo, 400 voltios. Es una tensión constante, independientemente del número de módulos que tengamos en esa línea. Obviamente tenemos que cumplir con unos parámetros, no es tan flexible como el sistema de microinversor, puesto que tenemos que cumplir con unos parámetros de diseño. Tenemos un mínimo de línea y un máximo de paneles por línea. Es decir, creo que el mínimo es alrededor de 5, 6, 7 paneles, no me acuerdo, y el máximo alrededor de 25 paneles. Pero siempre esa línea, estos optimizadores van a producir una tensión final constante. Si tenemos 10 paneles en la línea, tendremos 350 voltios a la salida de esa línea, pero si añadimos 5 paneles más, 15 a esa línea, seguimos teniendo 350 voltios a la salida de la línea, puesto que esos optimizadores, ya les digo, regulan la tensión final. Lo que cambia también es la corriente que sale, que le permite generar a ese circuito hasta obviamente un máximo. Otra de las ventajas que tiene es la capacidad de monitorear remota. Podemos ver cuánta producción cada uno de esos paneles produce de forma remota y o por lo tanto acudir en caso de que haya cualquier problema. Podemos identificar el problema remotamente. Déjame pensar, otra de las ventajas que tiene es pues protección contra arcos eléctricos, y ya le digo, flexibilidad de diseño. Podemos colocar paneles que estén conectados en el mismo fila. Podemos colocarlos en diferentes áreas del techo y ya no tenemos esa limitante como sistemas tradicionales. Pero tenemos limitantes y eso es lo que quiero hablar ahora. En sistemas con optimizadores tenemos limitantes y es que tenemos un punto de fallo central que es el inversor. Si ese inversor falla, el sistema completo va a fallar. Por lo tanto, tenemos un punto de fallo, un punto singular de fallo. Con sistemas de microinversores no tenemos punto singular de fallo. Si un microinversor falla, el resto del sistema sigue funcionando. ¿Ok? Eso es una diferencia fundamental, principal. Otra de las desventajas es que estamos limitados a la potencia de nuestro inversor central. Digamos que tenemos un inversor de 7600 vatios. Y nuestra capacidad solar, pues cuando fue diseñada originalmente producía 7600 vatios en los mejores momentos del año, del día, producía 7600 vatios o más y el inversor pues podía ser capaz de proporcionar esa potencia. Digamos que mis necesidades energéticas aumentan y le tengo que aumentar pues 5 paneles más. Si yo le añado 5 paneles más, ese inversor no va a crecer más. Yo tengo que añadir otro inversor o cambiar ese que tengo. Entonces, tenemos esa limitante, esa falta de flexibilidad con esta topología. Esta topología tiene también sus limitantes de diseño, no tanto como el sistema tradicional. Los sistemas tradicionales son un desastre. Sinceramente, son baratos muchísimo, pero son un desastre a la hora de crecer con tus necesidades energéticas. El día de mañana tus necesidades aumentan porque siempre van a aumentar, pero tu sistema no va a poder ser tan flexible y acomodar ese crecimiento de tu energía. Por lo tanto, estos sistemas tradicionales podrán ser lo más barato del mundo, pero a la larga, sinceramente no lo recomiendo. Otra de las desventajas que tienen los sistemas con optimizadores es que tienes demasiados componentes. No solamente tienes componentes por cada unidad de módulos, que son los optimizadores, sino que además tienes los inversores a nivel de tierra. Tienes el número de paneles en optimizadores y además el módulo central, el inversor central. Demasiados componentes. Yo no soy un fan a eso. Me gustan los suficientes componentes como para hacer que mi sistema funcione óptimamente, pero no me gustan demasiado. Y tampoco me gustan puntos centrales de fallo. Si ese inversor falla, corre a buscar otro lo más rápido posible, porque tu sistema está 0%
funcionando. No está un 98% funcionando, está 0% funcionando. Estás perdiendo dinero cada día que pasa sin tu sistema, sin tu inversor reemplazado. Bueno, yo creo que con esto he cubierto pues los puntitos generales de las diferencias entre las tres tipologías. Y vamos a terminar de ver el vídeo. Creo que me he pasado de los 5 minutos, pero bueno, en fin, tenía que decirlo. Como vemos, estos inversores son más pequeños, puesto que ya no tienen que hacer tantas funciones. Y cada panel ahora pues tiene su propio optimizador que regula la potencia de salida. Recuerden que este video es de SolarEdge, que es uno de los fabricantes más famosos, o diría yo el fabricante más famoso que inventó los optimizadores, básicamente. Eso es lo que están intentando vender aquí. Pero ya saben las diferencias de las topologías y veremos en otro video pues más detalles sobre cada una de ellas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.